a los señores Antonio Cancelo, Víctor Jorge Navajas y Juan Carlos Leiva a acompañarnos en el estrado. Antonio Cancelo fue gerente de la cooperativa de consumo Juan 23, creador del grupo Eroski. Fue presidente de Mondragón y creador, entre otras muchas cosas, del nuevo modelo de promoción para incentivar la creación de nuevas actividades. Víctor Jorge Navajas, ingeniero en producción agropecuaria, vicepresidente y gerente general de producción primaria de Las Marías, integrante del comité ejecutivo del Grupo Las Marías. Juan Carlos Leiva, doctor en Ciencias Veterinarias, titular del Consejo de Administración de la Fundación Victoria Jean Navajas. Los dejo al comando de Salvador. Bueno, pues aquí estamos como si fuera esto un living, como si estuviéramos en casa, ¿no? Con un poquito más de personas que lo que es una reunión entre amigos habitual. Antonio Cancelo tomará ahora la palabra y hará su presentación durante unos 15 minutitos. Después Víctor José y y el señor Navajas. ¿Perdón? Sí, bueno, disculpen. No, simplemente decía que Antonio Cancelo va a estar ahora 15 minutitos presentando su experiencia. Después las personas de la excelente empresa Tres Marías, como tuvo ocasión de conocer. Y después organizaremos un coloquio entre nosotros. 20. Vamos también con el tiempo. Las Marías, disculpad. Es que todos los oficios se tienen que aprender, ¿eh? Y lo ha hecho tan bien hasta ahora el moderador que me siento absolutamente atolondrado, ¿eh? Me doy cuenta que no estoy haciendo nada bien. que con este nivel previo, vamos, es que estoy abochornado. Bien, no solamente son 15, son 20. ¿Eh? Hemos conseguido 20 minutitos y 20 minutitos no le robo ni un segundo más a Antonio Cancelo. Lo van a disfrutar, ya verán. Muy buenos días. Han cambiado el programa sobre la marcha, están adecuándose y eso es bueno porque lo más importante en el mundo es tener capacidad para adecuarse a los cambios que se producen en el entorno. Me acaban de decir que iban a exponer previamente alguna referencia bibliográfica respecto a mí, un currículum, es breve y se lo han saltado. Me parece perfecto porque así ahorramos tiempo. Muchísimas gracias a CREA y un saludo personal y afectivo para cada uno de los asistentes a este congreso, con los que no he tenido la posibilidad, por mi parte deseada, de poder conectar a título personal. También les saluda el primer español que actúa en este congreso no catalán. Que conste que entiendo que es un mérito de los catalanes. Y quiero, antes de nada, agradecer profundamente, sinceramente, a CREA esta oportunidad de acercamiento a un mundo que me ha parecido fascinante. Créanme si les digo que tras muchos años de actuación en distintos países del mundo, nunca me he encontrado con una capacidad de convocatoria como la de CREA. Con una capacidad organizativa como la de CREA y con una fidelidad de los miembros de CREA que han llenado sesión tras sesión todos los espacios disponibles. Y eso, que es un halago, al final me hace plantear una pregunta. Con esa extraordinaria capacidad de convocatoria, con esa maravillosa capacidad organizativa, ¿todo lo que puedan hacer por su país es lo que están haciendo? Porque el país no lo van a empujar hacia delante esperando que vengan los gobernantes de cualquier ámbito
o los sabios de cualquier ámbito, o los profesores de cualquier ámbito, lo va a tener que sacar adelante la gente normal, la gente corriente, la gente que quiera comprometerse de verdad. Y comprometerse de verdad supone hacer las cosas de manera distinta a como se han hecho en el pasado. Porque si como se han hecho en el pasado nos han llevado a donde no queremos estar, y si por otra parte la gente de CREA ha planteado un eslogan tan trascendente como somos parte de una Argentina posible, algo más podrán hacer por esa Argentina posible. Porque si no, como decía Salvador, las palabras servirán simplemente para un mensaje sin contenido, porque las palabras que no tienen capacidad de transformación son puro deleite estético. Y mi opinión es que tienen ustedes inteligencia, conocimientos, recursos personales y económicos para hacer un cambio de CREA o desde CREA. Eso es absolutamente indiferente, y hacer una apuesta de mucha más entidad para salir del marasmo en el que hoy, desgraciadamente, se encuentra Argentina. Al presidente del Congreso quiero decirle que he seguido, he intentado seguir fielmente su consigna del primer día y disfrutar del Congreso. Pero quiero manifestarle que este disfrute ha ido acompañado de un dolor notable, que forma parte del disfrute, pero de un dolor del que hasta ahora no he sido capaz de separarme. Sé que pronto me voy ahora mismo de Argentina, la distancia, la separación va a mitigar ese dolor, pero ustedes no deberían tomar ningún calmante, porque si no se siente, si no duelen las cosas, no se van a resolver. Ya se acabó mi alegato de fondo. A partir de aquí voy a cumplir escrupulosamente el cometido que se me ha encomendado, que es explicarles no teorías universales, sino proyectos concretos. Proyectos concretos que, en definitiva, no es más que la aventura de un grupo reducido de personas que, conscientes de la situación indeseada de su entorno, se proponen cambiarlo y casi lo consiguen. Y son personas normales. No hay ni siquiera ningún doctor entre esas personas. Pero sí hay gente con principios, con valores, y que transforman la misión que hasta aquel momento tenían en una misión única. Transformar esta realidad porque no nos gusta. Y ese es el mensaje. ¿Cómo se puede? Influir en la modificación de las capacidades de desarrollo de una comarca, de una región o de espacios aún más amplios. Por tanto, no voy a hablar ni de teorías ni de hipótesis, sino a mostrarles desarrollos reales, a partir de un esquema sobre el que tengo que caminar a una velocidad cuasi como la del sol para poder llegar a término, qué es Mondragón Corporación Cooperativa, para que sepan de qué hablo, cuál fue el punto de partida, porque me interesa mucho, no el punto de llegada, sino el punto de partida, para saber cómo desde nada se puede alcanzar objetivos de un gran alcance, claves básicas de su desarrollo, cuáles han sido los elementos neurálgicos, los elementos centrales, valores asumidos y logros alcanzados. Mondragón Corporación Cooperativa actualmente es un conjunto de 140 empresas, 80 cooperativas y 60 empresas de capital,
con una cifra de ventas de 10.000 millones de euros, con 70.000 personas trabajando, y que es el primer grupo económico del País Vasco, donde surgió la experiencia, y el 7º grupo español, si se considera, de acuerdo con la facturación, pero el 5º si se considera en relación al empleo existente. Está constituido por 3 grupos, a su vez constituido por divisiones, pero no vamos a entrar ahí, pero simplemente quiero señalarles que es un grupo tremendamente diversificado. No les voy a hablar de las cosas que hacemos, pero podemos producir desde autobuses, autopartes, bicicletas, productos de imprenta, electrodomésticos, una gama amplísima. Un grupo financiero y un grupo de distribución. Un grupo de distribución son supermercados, hipermercados, etc. Y la aportación básica que quiero significar y remachar es que este conjunto de empresas descubren, y ese descubrimiento se va modificando a lo largo del tiempo, que no se puede andar solo por la vida. Es algo tan simple como eso. O mejor, que si cooperamos, si ponemos las fuerzas de cada uno y las sumamos, nuestra posibilidad de mejorar la vida de los ciudadanos, de mejorar la justicia de nuestra sociedad, es infinitamente mayor, porque no es una suma matemática lo que se produce. Y desde una perspectiva doble, desde de un doble argumento. El primero, ideológico, porque queremos trabajar unidos, porque nos parece que el valor de la cooperación es un valor, y un valor profundo, porque todo esto que se habla de capital social en el fondo no es más que eso. Pónganse ustedes a trabajar conjuntamente, comuníquense, pero hagan cosas conjuntas. Y el segundo elemento desencadenante no es de valores, es utilitario, es de necesidad imperiosa, porque el mundo ha cambiado. Y todos sabemos y diagnosticamos lo mismo, que ha cambiado, pero a continuación hay una especie de ruptura de la lógica que a mí me produce constantemente sorpresa. ¿Por qué, si sabemos que el mundo es distinto, no cambiamos nuestros comportamientos individuales, personales, colectivos, empresariales, etcétera? Porque los modelos tienen que ajustarse al entorno en el que actúan. Y el entorno en el que actúan, del que lógicamente no podemos hablar, tiene básicamente 2 características. El mundo se ha empequeñecido, por todo eso que nos han explicado, las comunicaciones, ¿no? Y los mercados se han agrandado, porque ya no hay mercados locales. Y si quien tiene una responsabilidad empresarial piensa que puede actuar exactamente igual que actuaba en un mercado autárquico, en un mercado global, simplemente no ha entendido nada de lo que está ocurriendo. Y la estructura, lo que pone en común no es lo operativo, porque cada una de las unidades que configuran el conjunto tiene una gran capacidad operativa de actuación, además por un principio elemental organizativo que dice que las decisiones lo más próximas al lugar donde se producen los acontecimientos. Pero se pone en común lo estratégico, que a título individual no se desarrollaría. Pero, amigos, para hacer esto hay que ceder poder. Hay que tener la generosidad necesaria o el egoísmo suficiente, porque desde las 2 perspectivas se puede entender, como para saber que se pueden alcanzar mejor los objetivos de cada uno si se trabaja conjuntamente que si se trabaja separadamente. Podríamos, si tuviéramos, hablar mucho de esto. Por ejemplo, ¿cómo se encuentran ustedes entre clientes que son infinitamente más potentes que ustedes y proveedores que son infinitamente más potentes que ustedes? Supongo que sandwichados. Eso en griego no sé cómo se diría, Salvador. No. Pero la solución está en sus manos, si quieren. Sumen, no mantengan unidades individuales. Jurídicamente sí, propiedades sí, no tiene nada que ver, eso puede continuar exactamente igual. Pero pónganse en común, ¿qué es lo que permite?
que una empresa de este conjunto, que tiene solo 50 trabajadores, pueda actuar perfectamente en los mercados mundiales. Sola, nunca. Cooperando, que en el fondo es otro valor sociológico, es un valor de relación entre las personas, entre las instituciones, etcétera, se pueden alcanzar logros infinitamente mayores. Y les voy a citar, solo citar algunos, porque ya veo que se me va el tiempo. Visión de los negocios, estrategias de desarrollo, planificación estratégica, modelos de gestión, instrumentos financieros, desarrollo promocional de nuevas actividades, colaboración público-privada, que aquí se ha hablado mucho, colaboración público-privada, y es tremendamente importante, o colaboración entre unas y otras entidades de cualquier parte del mundo, pero eso no se puede hacer si no se alcanza una talla mínima. Capacidad de presión ante el mundo político. Ay, yo les juro que si hubiera sido una organización la 10ª parte de la de ustedes en Madrid, decía Salvador que estaría el ministro de Agricultura presidiéndola, yo les aseguro que estaría el presidente del gobierno. Gestión del empleo, imagen, la imagen hoy es fundamental para andar por el mundo empresarialmente. ¿Qué imagen se va a crear desde unidades de reducido tamaño? Y es por decir solamente algunas cosas. Pero esto es el punto de llegada. Pero el nacimiento es como nace el ser humano, pequeño, desvalido, por cierto, mucho más desvalido que la mayoría de los animales, no sabe hablar, ahora ya abren los ojos desde el principio, etc. Bueno, así nació esto. Esto nace porque en el año 1941 llega a una pequeña población que se llama Mondragón, que entonces no tenía más de 8.000 habitantes, un sacerdote. Es decir, puro accidente. La causa es absolutamente accidental. Este señor llega allí y se encuentra ¿con qué? Pues con lo que estaban todos los pueblos españoles. Un pueblo en la posguerra, con las heridas sangrantes, gracias a Dios ya entonces, solo literariamente, y ve un pueblo, unos ciudadanos cargados de necesidades. Y se plantea modificarlo. Y para modificarlo, lo primero que hace es reunir a un grupo reducido de personas, jóvenes, y empieza a trabajar con ellos. Y crea la primera escuela de formación profesional. Y solamente 14 años más tarde, después de este aprendizaje, aparece la primera cooperativa en 1965. Y ese es el origen. Pero el pueblo es un pueblo entre montañas, sin infraestructuras de comunicación, sin ningún recurso natural. El único recurso natural existente eran personas que querían labrarse un futuro. Y eso hoy en Argentina les sobra. Pues a lo mejor se puede empezar por ahí. Los elementos claves que han posibilitado todo este desarrollo son, en primer lugar, la formación. Les han hablado mucho de formación. Yo, desgraciadamente, no les puedo explicar, ya me perdonarán porque el moderador no me dejará. Pero la formación ha sido una preocupación tal que en el estadio actual la formación está compuesta por escuelas de preescolar, por escuelas de básica, por escuelas de secundaria, por escuelas de formación profesional y por una universidad. Todo del grupo, todo integrado, todo cooperativo, para poder dirigirlo de acuerdo con unos esquemas, con unos principios y con unos valores. Pero una universidad o unos centros de formación que tienen una estructura muy específica, muy particular. Por ejemplo, los órganos de gobierno de estas entidades están compuestos a tercios por representantes de los alumnos, representantes de los trabajadores y representantes de las empresas que cooperan a su desarrollo. Ese capital social, otra vez esa interrelación. Y se propone dar una enseñanza de calidad, por tanto cara, pero no discriminatoria. Y para ello se inventan una serie de sistemas, además de los tradicionales de las becas, se inventa un sistema, se crea una cooperativa para que trabajen los estudiantes, que no tienen, que no alcanzan con sus recursos familiares a estudiar en la universidad. Y ellos trabajan 4 horas
Y por ese trabajo perciben el equivalente al costo de los estudios universitarios, más los de comedor, los de estancia, etcétera, etcétera. Bueno, les podría decir muchas más cosas. El tiempo de trabajo de la universidad es igual que el de la industria. Las retribuciones son iguales que los de la industria. El segundo elemento sería la investigación. No puedo decir nada. Solo decirles que en este momento hay más de 10 centros de investigación en este conjunto y que en los próximos 5 años se van a crear por lo menos otros 10. Desde la financiación, porque no se puede hacer sobre la nada, esto hay que construir. Bueno, pues como no había recursos financieros, ¿qué se hace? Se crea el banco. Y este banco hoy pues maneja unos recursos del entorno de 9.000 millones de euros, de recursos intermediados. Pero todo esto no es posible sin valores. Nuestros valores son cooperación, participación, responsabilidad social e innovación. Me hubiera gustado mucho poder explicárselos, porque no son valores expuestos en un libro o desarrollados en una teoría, son valores practicados, que suponen compromisos reales, que afectan a las personas, y que el más importante, por ejemplo, por decir uno solo, es que los propietarios de todo este conjunto son los trabajadores. No hay otro propietario, no hay otro accionista. Y el principio de decisión es un principio absolutamente democrático, basada en una regla de oro, que es una persona, un voto. De manera que yo, presidente de la organización, tenía un voto igual que el chofer o que la cocinera. Y las personas, cuando tienen capacidad de actuación, cuando son libres, cuando se les deja organizar, trazar sus objetivos, controlar sus objetivos, son enormemente capaces y responsables, porque se juegan su futuro, porque no tienen que reclamar a no se sabe quién, el patrono que está allí, o no, se pueden reclamar a sí mismos, y saben y han aprendido que cuando las cosas van mal, los que tienen que cambiar son ellos. Ni va a cambiar el mercado, ni va a cambiar el gobierno, ni van a cambiar las leyes. Son ellos los que tienen que adaptarse, los que tienen que adecuarse, haciendo los esfuerzos y sacrificios que fueran necesarios. Ya me salto el resto para ir cumpliendo y quiero simplemente decirles como 3 datos finales. ¿A dónde hemos llegado? Pues miren ustedes, a un territorio en el que el nivel de paro es 4-5%, es decir, paro exclusivamente técnico, en el que la renta es la renta más alta de España, la renta per cápita, pero además es la renta mejor distribuida. Si hablamos de valores, piensen lo que supone eso. Es decir, la desviación hacia arriba y hacia abajo respecto a la media es la más baja de España y yo creo que la más baja del mundo. De otro compromiso de solidaridad entre todos los agentes. Y el índice de pobreza, medido de acuerdo con los mecanismos modernos, es el 0,5%, cuando en España es el 5%. Y a partir de aquí, todo esto se puede hacer no a través de cooperativas, se puede hacer a través de la empresa. Y ese sería mi mensaje final. Si se quiere, se puede hacer a través de la empresa. Pero para ello, no basta con decir que queremos hacer una Argentina posible. Tenemos que decirnos qué vamos a hacer para lograr esa Argentina posible. Y lo que a mí se me ocurre es decir, recomendarles, creen empleo. Creen empleo. La persona que no tiene trabajo es una persona con desesperanza total. Ni se formará, ni se implicará en ningún proyecto. Pero claro, si falta empleo, ¿por qué falta empleo? Porque faltan empresas. Y si hay carencia de empresas, ¿por qué habrá carencia de empresas? Porque no hay empresarios. Pues pónganse ahí, ese es el primer punto de partida para toda la revolución que haya que hacer. Generen estructuras para crear permanentemente nuevas empresas. Preparen a las personas para que sean capaces de hacer planes de viabilidad y desarrollar los nuevos proyectos. Y seguramente, por esa vía, podrán salir del atolladero en que se encuentran, que es lo que yo deseo más profundamente, quizá dentro de 40 años. Perdonen, no es para darles desesperanza cuando digo 40 años, es que las cosas no se van a cambiar de un día para otro. Y va a hacer falta mucho tiempo, por tanto va a hacer falta mucha constancia. Y seguramente
cambiar el objetivo de muchas vidas. Pero miren, la clave puede estar en muchos sitios, pero ustedes hoy constituyen una minoría privilegiada dentro de Argentina, por su capacidad, por sus conocimientos y por su compromiso, que he detectado claramente a través de estos extraordinarios 3 días de convivencia. Muchas gracias y mucha suerte. Muy bien, vamos a seguir con el programa. Hemos estado escuchando el testimonio de un gran líder empresarial. Evidentemente que la experiencia de Mondragón refleja una gran empresa con grandes valores. Va a ser muy interesante también escuchar la experiencia de una pequeña empresa con grandes valores también. La empresa Las Tres Marías, y con nosotros Víctor Jorge Navajas y Juan Carlos Leiva. Las Tres Marías es la de Isabel Allende. Las Marías. Además que mira que he estado y les recomiendo enfervecidamente que vayan a visitarla. Es una empresa maravillosa, no solamente por su entorno, sino por sus personas, ¿no? Las Marías. Va a ser un contraste también muy interesante y después permitiremos dialogar y recuperar alguna, a mi juicio, de las importantísimas cosas que ha dicho Antonio Cancelo hace un momentito. Bien, buen día. Sepan disculpar si hay algún problema con las imágenes, descoordinación con lo que le vamos a decir, pero creemos que no es lo importante. En nombre de Las Marías, agradecemos a las autoridades de ACREA la invitación a participar de este evento que consideramos de singular importancia. Estamos aquí para compartir una experiencia, la que ha hecho posible la construcción de nuestro capital social, partiendo de la concepción de crear valor económico asociado a la creación de valores sociales, no como un objetivo a lograr, sino como un modo de proceder, es decir, un modo de hacer negocios, un modo de hacer las cosas. ¿Qué hacemos? Nuestras actividades principales son el cultivo, industrialización y comercialización de yerba mate, té, hierbas, forestoindustria de pino y eucaliptus, ganadería y cabaña. Integran el grupo el establecimiento Las Marías, Forestal Las Marías, Yerbatera del Nordeste, Topane, La Posta, Las Marías Tecnológica y Fundación Victoria Gin Navajas, cuyas actividades involucran un total de aproximadamente 27.000 personas en forma directa e indirecta. Resalto el hecho que Las Marías fue creada sobre sólidos esquemas de valores y que sus logros se deben fundamentalmente al hecho de haber creído en ellos, de haberlos respetado a lo largo de su historia y de haber hecho sostenible a la empresa a partir de los mismos, basados en el equilibrio entre la generación de riqueza y del desarrollo pleno de la gente y su entorno. La historia de Las Marías se remonta a principios de siglo, cuando nuestro fundador heredó una estancia ubicada en el nordeste de la provincia de Corrientes. Pero de su familia no solo recibió tierras, sino también un espíritu audaz y un inmenso amor por las plantas. Siguiendo el ejemplo de su madre, que ya había incurrido en el cultivo experimental de la yerba, cambió definitivamente el rumbo ganadero de la estancia con el primer yerbal exitoso. Años más tarde, la idea de incursionar en el cultivo de té y especies forestales, respetando su origen ganadero, cambió para siempre el paisaje de la región. Ese valiente comienzo fue solo un indicio de lo que vendría. Durante casi un siglo de trabajo y hoy 4 generaciones, Las Marías apostó a su país, a sus tradiciones, a su gente. Tratándose de un proceso plenamente consciente basado en la convicción de que las cosas así debían hacerse.
Desde su arranque en 1924, nuestro fundador debió vencer muchas dificultades, porque había ausencia de todo, incluso de población, respaldándose entonces en su ingenio, creatividad, fuerza de voluntad, un puñado de nobles y férreos colaboradores que le permitieron sortear sus dificultades iniciales para desarrollar un cultivo en un medio hostil y lejos de todo, iniciándose así el desarrollo fundacional. De no haber concretado esta simbiosis entre la idea, la técnica y la valorización de la vertiente humana, nada hubiese sido posible. Es así como en Las Marías hemos heredado el mandato de integrar valores universales a las tomas de decisión, a las políticas y a las prácticas de la empresa, incorporando la dimensión ética en cada fase de toda operación, señalando claramente no solo el objetivo del negocio, sino fundamentalmente la forma en que estos fines deben ser conseguidos. A partir de allí, fue posible desarrollar una política de personas y una política de trabajo, guardando coherencia entre la convicción y la acción, buscando una línea de sutura entre la ética y la economía de vanguardia, entre el beneficio económico y la responsabilidad social. Consideramos que la fuente de toda calidad se halla en la vertiente humana del trabajo de la empresa, en la que reside toda acción de innovación y mejora. Es en la calidad intelectual y moral de las personas donde reside la diferencia, siendo la mejor manera de conseguirla apostar a la cuidadosa atención de las personas singulares y la integración de todas ellas en una comunidad flexible. Generamos riqueza reconociendo a las personas un orden superior a los demás factores de producción, asegurando y edificando la dignidad de la vida humana como fundamento del desarrollo integral y sostenible, donde el trabajo significa mucho más que el empleo, aunque lo incluye. Tomamos al trabajo como un medio para la realización integral de la persona y la empresa como el ámbito adecuado para su efectivización. Construimos así un proyecto común de desarrollo de triple recompensa, donde quedan satisfechos los objetivos de la empresa, los personales de cada individuo y los de la sociedad de la que formamos parte. Más allá de generar y proveer empleos con remuneraciones justas, seguridad y salubridad en los puestos de trabajo, dentro de un contexto sectorial donde aún perdura la precarización del trabajo rural hasta los límites del trabajo infantil, apostamos al desarrollo integral de las personas con proyección a sus círculos familiares, estimulando acciones eficientes de construcción social positiva. La materialización de este pensamiento la hemos desarrollado sobre 4 ejes principales: educación, trabajo digno, salud y medio ambiente, de cuyas interacciones surge nuestro concepto de comunidad. La educación, concebida como fuente generadora del desarrollo personal, la igualdad de oportunidades y la inclusión social, es un compromiso fundacional de Las Marías, que se desarrolla dentro de la empresa y en su entorno urbano y rural. El compromiso con los niños, hijos de empleados de Las Marías, se canaliza a través de la Escuela Victoria, institución que brinda enseñanza general básica de excelencia. El compromiso con los jóvenes de la región se desarrolla a través del Instituto Agrotécnico Víctor Navaja Centeno
el que sobre la base de la enseñanza agropecuaria tradicional brinda formación técnica terciaria no universitaria en la rama foresto-industrial. El compromiso con la gente de la región lo cumplimos a través de la oferta del Centro de Capacitación Laboral Permanente, institución de educación no formal que brinda capacitación, actualización y reconversión a operarios y supervisores de las áreas foresto-industrial, agropecuarias y afines, con el claro objetivo de proporcionar igualdad de oportunidades e inclusión social a la oferta laboral. El compromiso con la mejora de la calidad educativa en el área geográfica donde el Grupo Las Marías desarrolla sus actividades, lo hacemos con el programa de apoyo a las escuelas rurales, destinado a brindar perfeccionamiento profesional de los docentes como principales multiplicadores de la educación de calidad que se merecen y deben recibir los niños del área rural. Además, asistencia a proyectos específicos que desarrollan estas escuelas. En este momento, bajo este plan, están 12 escuelas de la provincia de Misiones y 7 escuelas de la región de Gobernador Virasoro. Decididamente hemos agregado significado humano a la eficiencia y la calidad del trabajo, no solo otorgándole la dimensión moral que sustentan las condiciones del mismo, sino además reafirmando el valor de la libertad, que otorga el derecho a educarse, cultivarse, formar una familia, acceder a la propiedad de bienes económicos que aseguren bienestar, participar activamente de la vida social y, en fin, alcanzar la plenitud de una vida lograda. Adicionales a todas las coberturas médicas vigentes de cumplimiento obligatorio, el servicio médico, en conjunto con el servicio social de la empresa, desarrolla acciones permanentes de promoción, prevención y mejoramiento de la salud, incorporando a la familia como grupo meta. Desde el programa de control pediátrico hasta el de atención a jubilados, se desarrolla un arco de cobertura que abarca a todas las personas involucradas con las actividades de Las Marías. No podemos ignorar que los orígenes de nuestra actividad son las producciones agrícolas y en este escenario el compromiso con el medio ambiente no es una cuestión menor. Somos conscientes que nuestros mayores así lo entendieron, utilizando criterios de producción sostenibles que perduraron a lo largo del tiempo, satisfaciendo las necesidades de la actual generación, tocándonos a nosotros el aseguramiento para las generaciones venideras. Mediante prácticas desarrolladas ecológicamente eficientes debemos generar la riqueza atendiendo el delicado equilibrio imperante en el ecosistema. Las prácticas aludidas no son así imposiciones de la dirección, sino que todas las comulgamos de manera natural. Las Marías, además de ser una organización económica, es una institución social en la cual los valores culturales y morales adquieren máxima relevancia como tal. Su responsabilidad no es solo con sus accionistas y empleados, sino con la sociedad misma. Así nos hemos encontrado con que todo aquello que en nuestra empresa lo desarrollamos naturalmente, porque así entendemos hay que hacer las cosas, se plasma a lo largo de diversas normas, sellos de calidad y compromisos públicos nacionales e internacionales, a los que con poco esfuerzo pudimos acceder, culminando de esta manera en lo que modernamente se denomina responsabilidad social empresaria, lo que para nosotros, más que una lección, ha sido desde los orígenes un mandato imperativo para crecer de cara al mundo, que no es más que un estilo de vida. Señores, entendemos que es posible hacer negocios de otra manera y para Las Marías esta es la forma de hacer las cosas.
¿Seguimos con esto? ¿Seguimos con esto? Bien, una empresa impecable hasta en la puntualidad. Es un placer escucharos. Cuando tuve la ocasión de hacer una visita a vuestra empresa y os pregunté por qué estáis implicados en esta forma de hacer las cosas. ¿Por qué estáis implicados en esta forma de hacer las cosas? Me dijeron, porque sí, porque hay que hacer las cosas bien. Luego tuve ocasión de ver la foto en blanco y negro de don Víctor Navajas. Comprendí de dónde venía la cuestión. Tu padre tenía un aspecto de persona bien sólida, bien consistente, ¿no? Entonces las cosas no surgen de la nada, no surgen de un autor de la mayoría de veces yanqui. No todos los yanquis llevan corbatas de colores. Pero algunos sí, ¿eh? Muchos. Bueno, de todas maneras, yo comparto con Antonio el sabor agridulce de esta jornada. Personalmente también he estado estos días aquí. Creo que ver el ejemplo de que hay empresas argentinas excelentes que hacen las cosas bien y que empresas haciendo las cosas bien son el motor de cambio social más trascendente de nuestra historia, del siglo XXI. Nos hemos de convencer de eso. Haciendo las cosas bien, la empresa será el motor de cambio social más trascendente del siglo XXI. Como nos vayamos fiando de los gobernantes, ya ven cómo vamos. Y el empresario tiene un papel realmente activo, histórico y trascendente. Hemos visto el ejemplo de esa empresa excelente y también hemos visto el ejemplo de una gran corporación que quizás les ha sorprendido por su volumen, quizás no sabían realmente. Yo creo que Mondragón Corporación Cooperativa es la empresa, me voy a arriesgar a decirlo, de verdad, de mayor tamaño de España, de mi país. Cuando digo de verdad me refiero a una empresa empezada pequeñita y hecha grande. No una empresa pública después privatizada como Telefónica o Repsol. No, empresa pequeñita de verdad, empezada por un emprendedor, ¿no?, cuyo fin no era la generación de capital para sí, sino la contribución para generar, por ejemplo, por lo que yo he podido leer, mejora de la juventud vasca, de la formación de los jóvenes del territorio allí, ¿no? Y ha llegado a ser esa inmensa corporación de 70.000 personas, ¿no? Son dos modelos distintos. Pero yo les preguntaría un poco cómo lo que han visto, por ejemplo, ¿qué os parece lo que ha dicho Antonio con respecto a la aplicación real que podría tener para un inusitado y nuevo desarrollo de la estructura del mismo movimiento CREA, quizás? ¿Qué es lo que vosotros, cómo ancláis con vuestra realidad, no solamente como empresa, que ya hacéis un montón de cosas bien, sino lo que él estaba diciendo de pensar incluso en otra nueva forma de estructurar el conjunto de empresas que están aquí representadas? ¿Qué es lo que os sugiere? ¿Os sugiere temores, esperanzas, dudas? ¿Cómo lo veis? Creo que es un gran desafío para todos nosotros, no solamente como empresarios, como productores, como ciudadanos argentinos. Y creemos que todo esto es posible realizarse, llevarlo a la práctica. El tema es la vocación de cada uno, la voluntad de hacerlo, y obviamente no podemos dejar de decir que quien tiene la responsabilidad de darnos el marco legal e institucional para que esto ocurra, que es el Estado, nos debe permitir. Sí. Enseguida te doy la palabra, ¿no? Pensar que el gobierno, el Estado, tiene que crear el marco. A mí me parece que don José Arizmendiarrieta, me lo aprendí, me he aprendido Arizmendiarrieta y no me he aprendido lo de las Marías, es fantástico. Don José Arizmendiarrieta se peleaba con todo el mundo, con Franco, con todo el mundo, ¿no? Es decir, ¿qué es eso de esperar el que se crea el entorno favorable para? Una frase que a mí me encanta es que para que un gran sueño se cumpla, primero hay que tener un gran sueño, pero luego hay que actuar, ¿no? ¿Qué piensas de eso, de la influencia del entorno
del marco o de lo que uno mismo puede hacer y convocar con otros, ¿no? Y así tienes un poco más oportunidad de matizar un poco lo que estabas diciendo antes. Pues creo que la gran pasión de la vida no es esperar a ver qué ocurre en el entorno para después reaccionar y adaptarnos. Y es ya de por sí una buena respuesta, pero lo que de verdad puede apasionar en la vida es crear el entorno. Crear el entorno. Y el entorno se puede crear en las condiciones mejor, más favorables, pero también se puede crear en las condiciones más adversas. Yo, haciéndome eco de algunas cosas que se han dicho a lo largo del Congreso, cuando surge esta experiencia de la que vengo de hablar, que seguimos llamando experiencia y seguiremos siempre llamando experiencia, porque es algo en permanente mutación, vivimos en una sociedad con una dictadura férrea, fuerte, donde además lo cooperativo sonaba a marxista, porque hay que crear una empresa donde los trabajadores son propietarios. En una realidad antidemocrática generábamos una empresa democrática, que por cierto, dentro de lo negativo fue un gran elemento positivo, porque permitía atraer a ese proyecto a mucha gente que era el único sitio donde podía ejercer la democracia, donde podía ser libre. Y en todos los entornos, por duros y difíciles que sean, es posible actuar para cambiarlos. En la ley, por ejemplo, voy a hablar de una cosa, la ley no contemplaba en absoluto nuestro modelo cooperativo y gobernaba el general Franco. Bueno, pues don José María se hizo amigo de los ministros de Trabajo, de Álvaro Rengifo, del que le sucedió, se hizo amigo y además como era sacerdote tenía un cierto plus de credibilidad y luego que era una persona que nació ética. Para dar un ejemplo, para hacer que cambiara la bicicleta por un ciclomotor que combinaba motor y pedales, se la tuvimos que regalar. Bueno, claro, esto es muy convincente. Cuando alguien va a plantear hacer cosas, pero no pide a título personal, si pide para mejorar el conjunto, hasta en los ambientes más duros suelen encontrar alguna respuesta positiva, no digo todas. Luego hay que pelearse cada día, evidentemente. Pero yo, concluyendo esta reflexión, ya no podemos esperar que cambie nada. Somos nosotros los que tenemos que convertirnos en agentes de cambio. Ciertas cartas encontradas en la empresa indican que nuestro fundador quizá haya planteado el origen de la empresa a través de este desafío. Como no podía encontrar en el entorno, en las autoridades, directamente se lo planteó él y se puede hacer. Y además el entorno era hostil incluso físicamente, ¿no? Absolutamente. En aquel contexto, o sea que tanto entorno. Creo que lo de la globalización nos ha hecho pensar que el entorno domina nuestras vidas. Crear el entorno. Sí. Pues es que para crear el entorno hay un viejo refrán que dice que la unión hace la fuerza, ¿no? Ahí está. Ahí claro. está. Ahí está. Esta es la clave de todo y la gran dificultad para hacer proyectos de mayor envergadura es el individualismo. Y ahora tú puedes... Puedes, utilizando tu tecnología moderna, hacer una pregunta, ¿usted es solidario o individualista? Y yo creo que todo el mundo es solidario, porque esa es la imagen que queremos tener de nosotros mismos. Pero cuando le decimos, pues muy bien, mira, pon aquí en esta cesta común 25, que yo voy a poner otros 25 y aquel 25, y hombre, mira, en mi casa mando yo, ¿sabes? Has apelado a un valor que es la generosidad. Generosidad barra egoísmo, he puesto yo en mis notas. Generosidad barra egoísmo para ceder poder. Generosidad barra egoísmo para ceder poder. ¿Y plata también? ¿Sí? Plata, dinero. Aquí a la pela le llaman plata. Sí. Porque es un punto, yo creo, muy importante. La apertura y la generosidad que necesita para colaborar con otros, para generar empresas de mayor envergadura, de mayor tamaño,
que puedan crear entorno, ¿no? Implica una disposición mental, anímica especial para ceder poder, porque cada uno quiere tener poder de su pequeño territorio, pero es que, claro, los humanos tenemos miedo, ¿no? Tenemos miedo a perder poder, a perder inseguridad económica, o sea, tener la amplitud de miras para ver que cooperando puede haber todavía muchísima más prosperidad en todos los sentidos, que cada uno la suya. Hay que tener una amplitud de miras muy especial. Esa amplitud de miras, si no está arraigada en la cultura en la que uno está, tiene que surgir. Yo creo que tienen que surgir nuevos líderes en Argentina, con integridad, con valentía, que emprendan semejante empeño, ¿no? Creo que el tema... ¿Qué pensáis sobre el tema del liderazgo para estas cuestiones? Básicamente lo habéis hecho referencias, ¿no? Habéis hablado, un fundador es un líder y un refundador también. No sé si es más fácil fundar o refundar, o mantener la fundación. ¿Qué pensáis del tema del liderazgo? ¿Qué características ha de tener un líder que emprenda estos proyectos de pensar un poco a lo grande y que vaya más allá de sí mismo? Bueno, ya se me escapa una, ¿no? La vocación de llevar adelante. ¿Qué pensáis? Los tres sois líderes en diferentes ámbitos, ¿no? ¿Qué pensáis? Haciendo un poquillo de reflexión sobre vosotros mismos, ¿no? Sí, por favor. Creo que lo fundamental es la vocación y la decisión de llevar adelante un proyecto y estar convencido de ellos. Y tener quizá colaboradores también, o sea, no solamente dentro de la empresa, sino conformar grupos de trabajo con empresas afines, con empresas colegas, y formarse. En nuestro entorno, por lo menos, y creo que es algo que es común a toda la Argentina, tenemos una carencia importante en la formación de líderes, no solamente para las empresas, sino a nivel gremial, por ejemplo, o gremial institucional. Creo que ese es el gran desafío y creo que muchos lo han entendido y que ya se están formando para ello. Y tuvimos durante muchos años un Estado que hizo todo por nosotros. O sea, las empresas medio que no digo recientemente, pero a lo largo de los años de la Argentina tuvimos el papá Estado que cuidó nuestro negocio y eso simplemente nos hizo mirar hacia adentro y no formarnos para trabajar ante la comunidad. Liderazgo y emprendedurismo van juntos, ¿no? ¿Qué podrías aportar sobre el rol del líder? Sí. ¿Es necesario? Hombre, con resultado, desde luego hay dos categorías diferentes. Una es un directivo y otra es un líder. Y lo ideal es un líder directivo. Pero claro, me parece muy bien todos los intentos que se están haciendo para crear líderes, pero los líderes no se crean, los líderes los crean, los crean los demás. Y los crean porque alguien, que esta es para mí la característica básica del líder, tiene capacidad para interpretar las aspiraciones expresas o tácitas de un colectivo y formularlas para devolvérselas en modo de proyecto. ¿Tú conoces algún líder no narcisista? Sí y no. Es que las cosas son ambivalentes. ¿Conoces algún negro que no tenga algo de blanco? ¿A un blanco que no tenga algo de negro? Me refiero a colores, bueno, narcisista sí, pero un narcisismo que se sustenta en el trabajo por los demás, en el logro de objetivos no para sí, sino para el conjunto, y se queda con una partecita pequeña. Por ejemplo, por poner un ejemplo muy simple, ¿no? Una de las cosas más difíciles en el mundo empresarial es gestionar los éxitos y los fracasos. Un buen líder, ¿cómo gestionaría éxitos y fracasos? Un buen líder, que tiene una dosis de narcisismo inevitable porque él sigue siendo él, con los demás, pero sigue siendo él, diría, hay éxitos, me quedo con el 10% y distribuyo el 90%. Hay fracasos, me quedo con el 90% y distribuyo el 10%.
¿Y eso dónde lo has aprendido? Pues la universidad a la que yo asistí era una escuela de enfermería. De manera que somos colegas, solo que tú en grado de doctor. Claro, claro. Y las cosas importantes las he aprendido en la vida. Y después en la literatura, no en los libros de empresa, en la literatura. Y las cosas importantes que yo aprendí en la vida las aprendí en la adolescencia. Por ejemplo, a diferenciar ser y tener, a saber que la felicidad no está en la cantidad de objetos acumulados, a aprender que compartiendo se gana más, hasta económicamente, y se es más feliz, y aprender que para nadar no hay que esperar a saber, hay que tirarse al río. Y os juro. De los 4 valores que orientan la experiencia Mondragón, ¿cuál consideras que es más importante? Para mí la responsabilidad social. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de responsabilidad social estamos diciendo cosas bastante diferentes a las que se hacen comúnmente. ¿Podrías poner algún ejemplo de lo que hacéis por responsabilidad social directa? Sí. Por ejemplo, convertir en el empleo en un objetivo básico de la organización, cualquiera que fueren las circunstancias económicas. Es decir, estamos comprometidos a crear empleo cuando la economía va bien y cuando la economía va mal. Y eso supone, en primera instancia, que los beneficios que se obtienen, en su porcentaje máximo del 90%, se capitalizan. Porque es la única forma de tener recursos para invertir. Y para crear empleo hay que invertir. Pero no basta con tener recursos financieros. Hay que tener personas capaces de desarrollar proyectos empresariales. Y estos tampoco salen de la universidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Crear unos cursos específicos para generar emprendedores. Y así es posible, en el plazo de 2 años, tener cada 2 años pues, un núcleo de 50 a 100 personas preparadas a asumir la dirección y el desarrollo de nuevos proyectos. Es otro elemento importante de la responsabilidad social la fe en las personas. Habéis dicho confianza, pero claro, se puede manifestar luego en la práctica de multitud de maneras. Yo, para poner un ejemplo de fe en las personas, que por cierto es el máximo que hemos alcanzado y por tanto no está generalizado, pero hay ya quienes lo ponen en práctica, dejar que los trabajadores definan jornada, tiempo de trabajo y que no fichen. Como en Irizar, ¿no? Claro. La fábrica que fabrica las carrocerías de autocar. Claro, porque lo único que importa es atender al cliente. Y si se tiene eso como objetivo, ¿qué más da cuando la gente vaya a trabajar o cuando deje de trabajar? Lo importante es que hay que entregar el pedido en estas condiciones de calidad, de exigencia, en tal tiempo y ya está. Y usted verá cuándo tiene que trabajar. Defínalo. Porque es autónomo, porque son personas maduras, porque en general en el mundo empresarial cometemos un despilfarro de capacidades que desde luego los directivos deberíamos ser juzgados y condenados por el tamaño de despilfarro. Tenemos personas que además de capacidades manuales tienen inteligencia. De todo tipo. De todo tipo. Además emocional también. Sí, sí. Bueno, pues les pagamos, están dispuestos a darnos todo lo que son capaces de hacer. No solamente lo físico, sino la capacidad de pensar, su desarrollo neuronal, y les decimos, no, mira, déjalo. Oye, pues si me cuesta lo mismo, ¿cómo puede ser tan bruto? Y en relación con eso, a mí la primera vez que me lo explicaron me sorprendió, la diferencia salarial entre el puesto más bajo y más alto en una empresa es sorprendente. No sé de cuánto debe ser, por cuánto se multiplica, por muy poquito, ¿no? Sí, por 1 a 5 es entre el máximo presidente de la corporación, en términos netos, 1 a 5, y uno pues sería el ayudante que acaba de entrar. Claro. Pero para verlo en otra perspectiva, mi retribución como presidente de la corporación podría ser como el 5% de la del presidente del Banco BBVA, que no tenía más responsabilidades que yo. Pero cuidado, ese 5% es mucho dinero. Mira, aprovecho para decir que aquí se ha hablado mucho siempre de porcentajes sobre el PIB. ¿Saben? Hay una forma de que todos los porcentajes casen, porque al final tiene que llegar a 100. ¿Y saben lo que importa a un país?
que crezca su PIB, porque no es lo mismo el 6% que parece un esfuerzo más importante, muy importante de 5, que el 6% de 25, eso lo saben todos. ¿Qué tipo de leyes conseguisteis que modificara el gobierno de Aznar y de Rato, directamente negociándolo con ellos? Casi todas. Por poner en un solo ejemplo, la ley de presupuestos del Estado. Un buen día nos encontramos con que aparece en el Boletín Oficial del Estado una modificación de tipo impositivo que nos afecta y nadie nos ha comunicado nada. E incluso mis compañeros dicen, pero bueno, si ya está publicado en el Boletín Oficial del Estado no hay nada que hacer. Digo, bueno, vamos a intentarlo. Y siempre que ha habido una cosa de esas, yo le he dicho a mi señora, adiós, te llamaré por teléfono, he cogido mi maletín, me he ido a Madrid y me he plantado en la puerta de los ministerios, o si se trataba de una ley del Parlamento o del Senado, hasta hablar con todo el mundo y explicarles razonadamente las cosas. No era ninguna reivindicación, era algo que era absolutamente razonable, y explicándolo bien y razonándolo bien y viendo sobre todo que la tontería que habían cometido tenía una escasa capacidad recaudatoria, que es lo único que al final les importa, ¿entendieron? Ah, pues es verdad. Y cambiaron, porque claro, todavía no había pasado el trámite del Senado, y en el Senado lo cambiaron. Y bueno, la ley de comercio y la ley de consumo. Y unas cuantas leyes más. Sí. Ya me han pasado el cartelito. Pero de no solamente las cambiamos, estuvimos en los equipos redactores. Claro, claro. Contribuyendo positivamente a que se hiciera una buena ley, ¿no? Un segundo solo. Con respecto a la colaboración con ONGs, creo que tenéis una ONG que se llama Mundukide, que estáis, por ejemplo, desarrollando activamente de forma integral un área de África, ¿no? En Mozambique, Sí. ¿no? Mozambique. De una forma integral. Es decir, luego acusan a los vascos que son muy suyos. Sí. El resto de España no van, pero África sí. Mozambique, ¿cuántas personas hay en danza en ese proyecto en África? Unos cuantos miles, ¿no? Bueno, ahí el objetivo es una población del norte de Mozambique que se llama Marrupa y que tiene unos 50.000 habitantes. Y el objetivo finalista es conseguir que al cabo de 10 años estas personas tengan una capacidad de sobrevivir dignamente, de manera que no se trata de hacer escuelas o de enseñarles a producir. Yo aprovecho la ocasión para recordar un adagio chino que se olvida muchas veces. Es mucho mejor cuando uno tiene hambre enseñarle a pescar que darle un pez. Bueno, pues una de las cosas que les hemos planteado es que a pesar de sus escasísimos ingresos tienen que ahorrar, porque si no hay ahorro no hay inversión. Y son ellos los que tienen que ahorrar. Ya les ayudaremos infraestructuralmente, con ideas, con formación. Bueno, pero además hay otro programa dentro de esa actuación que supone que, y pasan todos los años por Mondragón, del orden de 50, 80 personas. Por cierto, nunca he visto ningún argentino, pero sí he visto colombianos, brasileños, ecuatorianos, peruanos, que están desarrollando en sus respectivas áreas proyectos empresariales pequeñitos, aprovechando la riqueza que existe, y a eso se les está dando soporte tecnológico, soporte empresarial, para que puedan desarrollar eficientemente en los mercados esos proyectos. Muy bien, ha sido un placer, yo estoy convencido, a mí por lo menos me apetece reflejar con un aplauso lo que nos han entregado, los tres.